¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. En nuestra sección infantil, el cuento Por encima de la ley. El maestro Dámaso impartía su clase en forma divertida e interesante. En cierta ocasión utilizó un juego para mostrar la importancia de la ley. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En el santoral te diremos cómo un borracho llegó a ser santo. Y además tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Arreglando el mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo está resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Así que pasaba días en su laboratorio en busca de las respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su laboratorio decidido a ayudarle en su trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Pero, viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera darle con el objeto de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se le entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto para que lo repares sin ayuda de nadie». El científico calculó que al pequeño le llevaría varios días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: «Papá, papá, ya hice todo. Conseguí terminarlo». Al principio, el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su corta edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño mal hecho. Pero para su sorpresa, el mapa del mundo estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. Todos los países estaban correctamente colocados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de hacerlo? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: «Hijito, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lo lograste?». El niño respondió: «Papá, yo no sabía ni sé cómo es el mundo, pero cuando cortaste el mapa de la revista, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que solo le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, porque el hombre sí sé cómo es. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo». Reflexión. A veces nuestros problemas son difíciles de resolver, pero si los miramos desde otro punto de vista, con otra visión, podremos encontrar la solución. Recuerda, siempre existe una forma de resolver los problemas.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, hoy le damos gracias a Dios por iniciar una jornada en la que los mexicanos podemos elegir a nuestros gobernantes en forma secreta, pero también en forma muy responsable. Es como si te dijeran, le vas a dar el volante de tu auto a la persona que tú deseas. ¿Quieres que te lleven por baches? ¿Quieres que te lleven a precipicios? ¿Quieres que te dejen a mitad del camino? ¿O quieres transitar por un camino recto, seguro, totalmente claro y finalmente llegar a una meta? Así que a ti te toca analizar cómo han estado las cosas hasta el día de hoy, si quieres que estén igual, si quieres que cambien, si quieres que haya mayor seguridad o que las cosas continúen igual, que el ejército continúe construyendo aeropuertos, trenes o se dedique a otras cosas, si quieres que el seguro popular siga desaparecido o reaparezca, si consideras que en este momento hay que pagar por derecho de piso o quieres que desaparezca, si estás de acuerdo en la política de abrazos y no balazos o esperas una política distinta, en fin, a ti te toca analizar las propuestas de cada partido, de cada candidato y libremente elegir el México que tú quieres, que tú esperas que se desarrolle en el siguiente sexenio o en los siguientes periodos de acuerdo a las elecciones del día de hoy. Pero eso sí, no te abstengas. Un saludo a todas las personas que se dedican a la transportación, tanto en México como en Estados Unidos, a los enfermitos y a todos los que siguen este programa, tanto durante el horario que se transmite por radio o bien en las repeticiones que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Y como las niñas y los niños ya están esperando el cuento, ¿qué les parece si vamos a un breve corte y al regreso el cuento para todos ustedes? Me llamaste a mí al nacer la mañana. Toda la noche intenté, pero en mi red no había nada. Diciendo sígueme, subiste en mi barca. En la arena tus pasos seguí, confié en tu palabra. Codo a codo junto a ti, remé la marcha, buscando aguas de ilusión, con gran esperanza. Lancé mis redes en el mar, según tu palabra, y donde no había nada, pesqué en abundancia. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también
observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones, con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Por encima de la ley. El maestro Dámaso impartía su clase en forma divertida e interesante. En cierta ocasión utilizó un juego para mostrar la importancia de la ley. Los voy a disfrazar a todos como si fueran jueces y les voy a pedir que inventen leyes. Los niños inventaron las leyes más descabelladas. Jorgito pidió que se prohibiera a los padres regañar o castigar a los hijos. Claudia exigió que los maestros no dejaran tarea. Gustavo decretó una ley que eliminaba las clases y Rosalía votó para que los hermanos mayores pudieran encarcelar a sus hermanos pequeños. Así pasó la primera parte de la mañana. A la hora del descanso, el maestro permitió que los niños salieran al patio y les dijo: Solo por hoy tienen permitido desobedecer las leyes escolares durante el recreo. Los niños salieron al patio y comenzaron a transgredir las normas. Tiraron basura fuera de las papeleras. Corrieron en la escalera. Dejaron correr el agua en los excusados y dejaron abiertas las llaves del lavamanos. No respetaron la fila para la tienda de alimentos ni los letreros que identificaban los baños para hombres o mujeres. Cuando la campana marcó el final del recreo, siguieron jugando hasta que el maestro les indicó que el juego había terminado. Ya en el salón les preguntó: ¿Qué sucedió en el recreo? Georgina le informó: Lupita se cayó por correr en la escalera. Marisol está molesta porque los niños no respetaron la privacidad del baño de mujeres. René se peleó con sus compañeros porque no respetaron los límites de la cancha de fútbol. Pablito se resbaló con una cáscara de plátano que estaba fuera del basurero. Y muchos nos quedamos sin comprar alimento porque no se respetó la fila de la tienda. Esta experiencia nos ayuda a comprender que las leyes son necesarias y que se inventaron para el bien de todos. Ayudan a conservar el orden, protegen a los más débiles y evitan las injusticias. Si se hubieran cumplido en el recreo, Lupita no estaría herida. Pablito no se hubiera resbalado. Marisol no estaría enojada por la falta de privacidad en el baño. René no se hubiera peleado y todos habrían recibido el alimento deseado. Además, el patio y los baños estarían limpios y en buen estado. Los alumnos reconocieron que habían actuado mal y el profesor les dijo: Sin leyes, sería imposible el orden o la sana convivencia en la familia, en la escuela, en la calle, en las empresas, en los países o en el planeta. El mundo sería como un cruce de avenidas sin semáforos, con constantes pleitos y accidentes. En ese momento Georgina preguntó: ¿Tú
¿todas las leyes son buenas? Son buenas cuando buscan el bien común. Son malas, injustas e inmorales cuando son hechas a capricho de los gobernantes. En ese caso, deben desobedecerse. Por eso no es correcto elegir a gobernantes que propicien leyes malas e injustas. Gracias a la lección, los niños comprendieron que sus padres y maestros les exigían cumplir las leyes por su bien. Poco antes de que terminara la clase, se escuchó el sonido de varias sirenas que anunciaban el paso de ambulancias y camiones de bomberos. Los conductores de esos vehículos no obedecen la luz de los semáforos. Oiga, maestro, ¿ellos están faltando a la ley? El profesor le explicó. Excepcionalmente, la ley se puede transgredir cuando se busca un bien y no se daña o afecta a nadie. Los automovilistas deben respetar los semáforos, pero hay ocasiones en que es más importante salvar una vida que cumplir la ley. Georgina recordó un pasaje de la Biblia y concluyó la reflexión diciendo: En tiempo de Jesús, los judíos creían dar gloria a Dios dejando de trabajar el sábado. Sin embargo, Él les enseñó que se le da más gloria haciendo el bien. Por eso, curó a muchos enfermos en sábado. Y cuando los judíos le preguntaron por qué hacía eso, Él les contestó: porque la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Todos le brindaron un aplauso porque sintetizó la clase en forma extraordinaria. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 2 de San Marcos, versículo 23. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Queridas hermanas y hermanos, fíjense que en pleno siglo XXI podríamos pensar que con las nuevas leyes y los derechos humanos la esclavitud ha desaparecido, y sin embargo no es así. En el Antiguo Testamento se nos habla de cómo el faraón oprimía al pueblo de Dios con la esclavitud, quitándole con ella derechos fundamentales como el descanso, la salud corporal y mental, la convivencia familiar, el tiempo dedicado a los enfermos y al hogar y, por supuesto, el tiempo dedicado a Dios, a la meditación, a la oración de petición y acción de gracias y a la comunidad de fe. Lamentablemente, esas carencias ocasionaron que aparecieran grandes males como la enfermedad y la muerte prematura.
el rompimiento de los lazos familiares y comunitarios, la crisis de una vida espiritual o interior y el alejamiento del Dios verdadero para convertir en dioses al trabajo, la explotación, la producción económica y el deseo de poseer. Por eso, como Dios sabe que el trabajo es bueno pero se puede convertir en dañino cuando se vuelve en el centro de la vida, Dios liberó al pueblo de la esclavitud del faraón. Pero lamentablemente, cuando el pueblo ya era libre, se esclavizó a sí mismo porque no entendió la lección y volvió a darle más importancia a los bienes económicos que a otros valores. Fue por eso que Dios, en el libro del Deuteronomio, les vuelve a recordar la importancia de dedicarle más tiempo a la vida, al ser humano, a la familia, a la salud, a la comunidad y a Dios. Pero es tan tentador el deseo de poseer más, de sobresalir en lo económico y presumir las posesiones o los cargos laborales, que los judíos comenzaron a olvidarse de lo que Dios les pedía y volvieron a ser esclavos del trabajo. Ante esto, con la intención de que no se les olvidara lo más importante, inventaron las llamadas filacterias. Estas consisten en un pequeño cubo de piel hueco en el que todavía hasta el día de hoy, para no olvidar lo que Dios nos pide, colocan fragmentos del Antiguo Testamento, como el del libro del Deuteronomio y fragmentos del libro del Éxodo. Este cubo lo colocan sobre su frente, sujeto con tiras de piel que bajan amarradas de todo el brazo izquierdo. Y si nosotros les preguntamos ¿para qué se ponen eso?, ellos responden: porque Dios nos pidió que guardemos sus mandatos en la mente y en el corazón. El cubo en la frente nos recuerda que hay que guardar los mandatos en la mente, y las correas del lado izquierdo, del lado del corazón, nos recuerdan que hay que guardarlas también en el corazón. Quizás esos elementos de recordatorio puedan ser valiosos, pero cuando no hay voluntad para cumplir lo que Dios nos pide, se convierten en simples adornos. Algo así sucedía con muchos judíos de tiempo de Cristo, que más que querer cumplir con la voluntad de Dios, solo se esforzaban en cumplir con apariencias y ritos externos. Parecía que cumplían con el mandato de no trabajar, pero ni su lengua ni su mente dejaban de estar pensando en el mal, en cómo criticar al prójimo, y cerraban su corazón al bien actuar. Por eso Jesús no necesitaba de esos elementos de piel. A él no le importaba solo aparentar. No necesitaba usar las filacterias porque estaba convencido de la forma de alabar a Dios y amar a su prójimo. Y por lo mismo denuncia la actitud de los falsos cumplidores de la ley, recriminándoles que ponen más interés en el sábado que en Dios y el hombre. Pero las palabras de Jesús no solo tienen fuerza en aquella época, sino tienen alcance hasta nuestro tiempo. Llaman la atención de quienes dicen que, por sus múltiples ocupaciones, no tienen tiempo para dedicarle a Dios. Pueden denunciar también a quienes descuidan a la familia y a la salud, convirtiéndose en esclavos del trabajo y del tener. Pero también pueden dirigirse a quienes asisten a la misa o cumplen con sus oraciones, pero solo por rutina, por cumplir, pero sin una recta intención. Y también a quienes asisten a la misa, pero solo para criticar a todos los que les rodean, comenzando con el sacerdote, el coro, los fieles, etc. Qué fácil es convertirse en esclavos de aquello que nos hace daño y nos quita la libertad, y qué difícil ser libres viviendo los valores del Evangelio. Por eso, pidamos a Dios que nos ayude a volver a darle importancia a los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y santificar el tiempo, el día domingo. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 2 de junio se celebra a los mártires Marcelino y Pedro. El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo, a quien le pusieron sus padres el mismo nombre que el apóstol San Pedro, era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios.
Ambos fueron llevados a prisión en tiempos de las primeras persecuciones contra los cristianos en Roma, pero aún ahí se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos y a varios prisioneros. Esto, por supuesto, tuvo consecuencias, y fue que los gobernantes les decretaran pena de muerte. Años más tarde, el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que su madre, Santa Elena, fuera sepultada en ese mismo lugar. También el 2 de junio se celebra San Potino y los mártires de León. Esta matanza que hizo el Imperio Romano bajo el gobierno del emperador Marco se puede constatar por uno de los documentos antiguos más impresionantes. Se trata de una carta en la que los prisioneros que sobrevivieron a aquella matanza en Lyon, Francia, escribieron narrando lo que sucedió a su obispo San Potino, un venerable anciano de 90 años, y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su fe. El 3 de junio se celebra a San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda, allá en África. Y fíjense que en aquel lugar habían comenzado a misionar los sacerdotes del cardenal Lavilleri, y afortunadamente habían logrado muchas conversiones, pero se enfrentaron con un grave problema porque descubrieron que Mwanga, aprovechando su poder, este jefe de las tribus, abusaba de los menores, y los misioneros se quedarían callados. ¿O qué es lo que hicieron? Hasta entonces, Padre José, por temor, nadie se había atrevido a denunciarlo, pero los misioneros unieron a la tribu para que no permitieran que esto continuara. Al enterarse de esto, amigos, el líder mandó sacrificar a todos los misioneros y a los jovencitos que no aceptaron caer en sus abusos. Así, el 3 de junio de 1886, Carlos Lwanga y 22 jóvenes más murieron martirizados. Primero fueron torturados y luego lanzados a la hoguera. El 4 de junio se celebra al santo italiano Francisco Caracciolo. Él nació en el año 1536 y como era de familia rica, pues sus planes eran dedicarse al comercio y a la política. Pero cuando Francisco cumplió los 21 años, le dio una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra, y todos creían que esta enfermedad era incurable. Fue en ese momento, amigos, cuando Francisco le prometió a Dios que si lo sanaba, dedicaría su vida al sacerdocio y al apostolado. Y milagrosamente quedó curado. Entonces se fue a Nápoles y después de su ordenación sacerdotal se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos. Y, como consecuencia de esta experiencia, fundó la comunidad religiosa de clérigos regulares. Murió el 4 de junio de 1608, cuando apenas tenía 44 años. El 5 de junio se celebra al obispo mártir Bonifacio. Bonifacio significa el que hace el bien. Nació en Inglaterra hacia el año 680 y originalmente se llamaba Winfrido. Cuando era niño, hospedaron en su casa unos monjes y los escuchó platicar tan alegremente de la vida del monasterio que se decidió a estudiar en el monasterio de Exeter. Fue tan buen alumno que al terminar sus estudios lo nombraron director de la escuela. Era tan bondadoso que se ganaba el cariño de todos. Por eso, el obispo le cambió el nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Fue consagrado obispo en el año 722. Predicó incansablemente en Alemania y fundó varios monasterios, por lo que se le considera el apóstol y patrono de ese país. El 6 de julio se celebra a San Norberto y a San Marcelino Champagnat. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rin, en el año 1080. Estaba muy alejado de Dios hasta que un día, yendo de viaje, un rayo asustó a su caballo y él cayó a tierra, quedando sin conocimiento por más de una hora. Cuando volvió en sí, agradeció a Dios el haber salvado la vida, se retiró a una casa de oración a meditar y decidió hacerse sacerdote. Después de estudios necesarios, se ordenó en el año 1115. En aquel tiempo, unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premostré, porque les parecían demasiado estériles sus tierras. Entonces el obispo las ofreció a Norberto para que fundara ahí una comunidad. Norberto se instaló en ese cuasi desierto y fundó la comunidad de los premostratenses. Y con el paso del tiempo fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, en donde hizo muchos cambios positivos a la Iglesia de Alemania, y San Norberto murió a la edad de 53 años. El 7 de junio se celebra a un hombre que fue obrero y alcohólico. Y quizás algunos se preguntarán, ¿puede llegar a ser santo un borracho? Y la respuesta es que si la persona se empeña en ser alcohólico, definitivamente no. Pero ese no fue el caso de Matt o Mateo. Desafortunadamente había caído en el vicio desde muy joven e incluso llegó a vender todo lo que tenía con tal de seguir bebiendo.
En realidad no era ninguna pena o sufrimiento especial lo que lo impulsaba hacia la cantina, sino una absoluta carencia de voluntad y responsabilidad. A pesar de su pobreza, Mateo era un muchacho alegre que mantenía en alto su fe, y cuando no estaba bebido, sus padres no tenían por qué avergonzarse de él. Repentinamente, cuando ya había cumplido 24 años de edad y se le notaban los signos inconfundibles del bebedor, arrojó un día el vaso con licor por la ventana y juró que no volvería a beber ni una gota de alcohol. Jamás confió a nadie la causa de esta repentina decisión. Se llevó el secreto a la tumba. Las causas de su transformación aparentemente no fueron ni un sentimiento de hastío o repugnancia, ni el temor natural a la ruina corporal, sino más bien se originó por un profundo movimiento de la gracia de Dios, una gracia que aún no se apagaba en su alma. Ante un sacerdote, Matt Talbot, este era su nombre, juró renunciar en lo futuro al alcohol. No confió en sus propias fuerzas, sino que, con la bendición del Señor, quiso emprender la lucha contra el vicio y resistió con heroísmo. Sin hacer caso a las burlas de los compañeros, dejaba pasar la botella si se la presentaban y también aprovechó para dejar de fumar. Todo lo que logró ahorrar de su escaso salario se lo pasó a 4 seminaristas de la misión en China para sus estudios. Realizó muchas buenas obras en secreto. Durante 40 años solo fue uno más en la fila gris de los obreros que al amanecer marchaban por las calles de Dublín rumbo a su pesado trabajo para regresar agotados al anochecer. El 7 de junio de 1925, Matt Talbot, ya de 70 años, cayó desmayado en plena calle y murió allí mismo antes de que alguien pudiera ayudarle. A raíz de su muerte se descubrió toda la vida de santidad y penitencia que había llevado este hombre. El 8 de junio se celebra a San Medardo, que fue obispo y murió en el año 560. Medardo significa en el antiguo alemán audaz y valeroso. San Medardo es el santo preferido de los campesinos de Francia. Le tienen gran fe para que obtenga lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuide sus viñedos o plantaciones de uva contra los ladrones y el mal tiempo. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 6 de junio se celebra a San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas, y por ello hablamos de él en esta sección de Cultura y Fe. Marcelino nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Desde niño aprendió la albañilería, y este oficio le sería muy útil en las fundaciones que haría después. Era ágil para los negocios, pues compraba corderitos, los engordaba y luego los vendía. Así consiguió los ahorros que le sirvieron para costear sus estudios. Sus padres se oponían a que ingresara al seminario porque era muy bueno para los trabajos manuales, pero no para el estudio. Sin embargo, Marcelino insistió tanto que finalmente lo dejaron ingresar al seminario, pero eran tan malas sus calificaciones que estuvo a punto de ser echado del seminario.
Afortunadamente tenía muy buena conducta y se puso a repasar las clases con tal interés que pudo continuar sus estudios. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida. El compañero se llamaba Juan María Vianney, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo y patrono de todos los sacerdotes. Como pueden ver, amigos, no siempre la inteligencia, la memoria, dicho de otra manera, es lo más importante en los estudios, sino la actitud. Y esto es lo que este santo del que estamos hablando tenía y muy clara. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Virgen. A Marcelino le tocó cumplir este buen deseo de sus compañeros fundando una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños, pero sobre todo a propagar la devoción a la Virgen María. Esta comunidad se conoce actualmente como Comunidad de Hermanos Maristas. Lo que movió a Marcelino a fundar la Comunidad de Hermanos Maristas fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían de estar miles y miles de jóvenes, por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Lo preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. El 2 de enero de 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita muy pequeña y es de suponer que con muchas limitaciones. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno y entonces los compañeros de ese pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta desesperarlo. Por eso es que Marcelino prohibió rotundamente todo trato humillante para con los alumnos y también quitó los castigos físicos y deprimentes. Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y más eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa en la cual los alumnos participaban positivamente en las clases. Cada religioso debía dedicar 1 hora por día a prepararse en catequesis y en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible. La quinta esencia de la pedagogía de San Marcelino era su gran devoción a la Virgen. Repetía a sus religiosos: todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo para María, para llevar hacia Jesús. Marcelino murió muy joven el 6 de junio de 1840 a los 51 años de edad. Al morir dejó 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6,000 en 870 casas en muy diversos países. Marcelino Champagnat fue proclamado santo por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Y aprovechamos para enviar un saludo a todos los hermanos maristas y a los alumnos que han surgido de colegios como el Colegio México. Resonancias de Fe. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigos, amigas, muchas gracias por las preguntas que me hacen llegar y con mucho gusto las respondo. Y hoy quiero responder a 2 preguntas que me hacen de distintas familias. Me piden que omita los nombres y omito los nombres, pero la pregunta tiene que ver con una preocupación de una madre y otra preocupación de el padre y la madre de otra familia. En el caso de la primera mamá, me dice: padre, fíjese que he llevado a mi hijo en varias ocasiones a la iglesia para que lo preparen para la catequesis, pero la catequista me dice que no puede hacer la primera comunión porque tiene déficit de atención y no se aprende las preguntas y las respuestas. Mi hijo ya va a cumplir 11 años y no ha hecho por esto la primera comunión. La otra pregunta me llega de este matrimonio que también está preocupado y dice: padre, nosotros tuvimos, ahora entendemos, la alegría de tener a un hijo con síndrome de Down. Y le comentamos la alegría porque al principio pensamos que Dios se había olvidado de nosotros, que Dios nos había castigado, que este hijo era una carga, pero después de vivir nuestro duelo, porque tuvimos que vivir un duelo porque para nosotros que esperábamos un hijo de otra manera,
Esto fue muy fuerte y entendiendo, porque hemos acudido con varias familias que tienen hijos con síndrome de Down, hemos aprendido que estos niños son una bendición y han hecho que nuestros matrimonios se mantengan más firmes y nosotros nos veamos también enriquecidos con mayor fe. Pero tenemos la preocupación porque no sabemos si nuestro hijo puede hacer la primera comunión o no, y a través de nosotros le hacemos también la consulta de parte de todos los papás que tenemos un hijo con síndrome de Down. Bueno, amigos, amigas, con estas preguntas, con estos comentarios nos damos cuenta que la vida tiene muchos matices. Nosotros de repente pensamos que todos los niños son iguales, que no hay ningún niño que tenga alguna característica particular, y no, la vida nos muestra que hay situaciones distintas. Ahora, en primer lugar, tenemos que entender que la naturaleza humana tiene muchas variantes y también puede tener muchas limitaciones o enriquecimientos. Y esto no significa, en el caso de las variaciones, que Dios esté olvidando a las personas. No porque algún niño nazca con una característica distinta significa que Dios está castigando, que Dios está olvidando o algo así. Incluso recordamos que cuando los apóstoles le preguntaron a Cristo, oye, estamos viendo que aquí hay un ciego. ¿Por qué está esta persona ciega? ¿Cometieron pecado sus papás? ¿O cometió el pecado él antes de nacer? Y Cristo contesta, ni sus padres ni él pecaron. Esta persona está así, nació así, para que se vea la gloria de Dios. Y uno diría, a ver, ¿cómo voy a ver la gloria de Dios en una persona que aparentemente tiene limitaciones? Es que, curiosamente, cuando hay una persona que tiene limitaciones, si hay alguien que se acerca a ella y le ayuda, le auxilia, ahí está la gloria de Dios. Precisamente en estas personas tenemos la oportunidad de manifestar la gloria de Dios a través de nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra ayuda, y ellos nos ayudan también a ser distintos. Todos los hijos que tienen síndrome de Down ayudan a que los padres crezcan en la fe, en el amor, en la paciencia, en la entrega y muchas cosas más. Y a propósito de esto, la Iglesia dice que cuando un niño tiene déficit de atención o tiene síndrome de Down o algo así, no se le pide que se aprenda de memoria el catecismo, sino que entienda sobre todo en el catecismo que Dios le ama, que Dios está con él, que Dios le bendice. Por eso hay catequesis especial en algunos lugares, como el caso de mi parroquia, donde hay catequistas especiales para niños con síndrome de Down, donde se les enseña este amor. Y con algunas características, por ejemplo, para que los niños con síndrome de Down no se sientan con miedo, ellos no pueden estar sentados en una silla que les cuelguen los pies. Tienen que estar bien fijos y por lo tanto se recomienda que estén sentados en el piso. A los niños con síndrome de Down no los puedes acariciar con la manita de la cabeza hacia la barbilla, sino al revés, de la barbilla hacia arriba, porque si no se espantan, y otras características más. Entonces, por supuesto que sus niños pueden hacer la primera comunión, acérquense al párroco, pregúntenle si hay una catequesis especial, y de esta manera sus hijos podrán recibir la comunión, no solamente la primera, sino cada domingo podrán acercarse a la comunión en la celebración de la Santa Misa. Gracias por sus preguntas y espero las siguientes en padrejosedejesus@hotmail.com, padrejosedejesus@hotmail.com. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, el primero del mes de junio, y por tanto no podemos dejar de agradecer a Dios por iniciar este mes de junio, en el que recordamos al Sagrado Corazón y en el que pedimos especialmente por los papás. Y precisamente para terminar este programa, los dejamos con el canto a la Divina Providencia. Que Dios les bendiga. Señor, inicia un nuevo mes en nuestro calendario.
Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.